Esto es DW Noticias desde Berlín. Estados Unidos e Israel tienen un nuevo enemigo en su guerra contra Irán. Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian su involucramiento directo en el conflicto y lanzan 2 ataques contra Israel. Los drones y misiles de los hutíes no llegaron a sus blancos, pero con ellos se abre otro frente de guerra y se profundiza la amenaza a la economía global. Estos son nuestros titulares. El vocero de los rebeldes hutíes afirmó que el grupo continuará con sus operativos militares durante los próximos días. El tráfico de mercancías por el Mar Rojo podría haberse afectado nuevamente, como durante la guerra en Gaza. El conflicto no da señas de atenuarse mientras se esperan conversaciones entre Irán y Estados Unidos respaldadas por Pakistán. Y además, cientos de miles se lanzan a las calles de Estados Unidos en una nueva jornada de manifestaciones contra el presidente Donald Trump. Las protestas de No Kings tienen su epicentro en Minnesota. Se registraron 3.300 eventos a lo largo y ancho del país. Movilizaciones paralelas respaldan al movimiento en todo el mundo. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Los rebeldes hutíes de Yemen afirman haber llevado a cabo una segunda operación militar contra Israel este sábado. Así lo confirmó el portavoz militar del grupo, Yahya Saree. Esto después de haber reivindicado un primer ataque horas antes. El grupo, respaldado por Irán, afirma que sus operativos se realizaron utilizando misiles de crucero y drones. El portavoz militar israelí Efi Defrin aseguró que un primer ataque se dirigió a objetivos militares sensibles en el sur de Israel, pero que fue interceptado, y confirmó el derribo de un dron sobre la ciudad de Eilat. Defrin dijo que Israel está preparándose para una guerra en múltiples frentes. Con la incorporación de los hutíes de Yemen, se suma un nuevo actor a la guerra que profundiza la crisis en Medio Oriente. El comercio mundial podría verse aún más afectado, dada la capacidad de la milicia hutí de amenazar la navegación por el Mar Rojo, concretamente el estrecho de Bab el-Mandeb, que es la ruta por la cual Arabia Saudita está redirigiendo sus exportaciones ante el bloqueo del estrecho de Hormuz. Bien, Luciano Sácara es analista político y experto en Medio Oriente. Nos acompaña a esta hora desde Doha para ayudarnos a comprender mejor los pormenores de este conflicto. Señor Sácara, muchas gracias por estar con nosotros. La dimensión por la que más suele leerse el transcurso de esta guerra, por lo menos aquí en Europa, es el económico. ¿Qué significa que los hutíes se involucren directamente en esta guerra, recordando sus ataques contra embarcaciones durante la guerra en Gaza que ralentizaron e imposibilitaron en parte el comercio global? Bueno, más que nada eso, que ponen otra vez en entredicho la seguridad en el estrecho de Bab el-Mandeb y el tráfico marítimo por el Mar Rojo, lo cual ya estuvo en el tapete el año pasado, o sea, de que se inició la guerra en Gaza, y eso ya sabemos qué consecuencias tuvo, que hizo que el tráfico marítimo se ralentizara muchísimo, que crecieran los costos de transporte porque muchos barcos decidieron ir por el Cabo de Buena Esperanza. Esto se suma a lo que ya está pasando en el estrecho de Hormuz, por lo tanto el impacto económico se va a sentir muchísimo más en los retrasos en los envíos, los retrasos en la provisión de mercancías y sobre todo de hidrocarburos se van a sentir más y van a hacer que suban mucho más tanto los seguros como el costo del petróleo. Y ya sabemos que en realidad tampoco es necesario que Yemen haga tanto o que en realidad ponga en peligro la seguridad naviera simplemente con haber empezado a lanzar misiles o amenazar que lo van a hacer o amenazar que van a volver a atacar barcos en la región, obliga a un desplazamiento de fuerzas en la región, obliga a que se desvíen fondos y recursos de otros lados para prestar atención a lo que está pasando allí. Y esto ha traído de cabeza tanto a Israel como a Estados Unidos también, que se le abre un frente nuevo sumado al frente iraní y al frente de Hezbollah, que también se ha iniciado hace muy poco. Por lo tanto, el costo, desde todo punto de vista de esta guerra, está siendo ya mucho más grande para los países que están participando, sí, como para todo el contexto regional que lo está sufriendo. Era el análisis de Luciano Sácara desde Doha. Señor Sácara, muchísimas gracias. Estados Unidos e Irán podrían entablar conversaciones tras una iniciativa de diálogo impulsada por Pakistán, pero sobre el terreno, el conflicto da pocas señales de atenuarse. El Comando Central de Estados Unidos reportó la llegada del buque de asalto USS Tripoli a Medio Oriente con unos 3.500 marineros y soldados del Cuerpo de Marines. Y mientras continúa el fuego cruzado entre Israel e Irán, las fuerzas de defensa israelíes anuncian que intensificarán sus ataques contra la República Islámica.
Estados Unidos e Israel han vuelto a atacar objetivos al interior de Irán. Estas grabaciones de medios iraníes muestran a rescatistas buscando sobrevivientes en un barrio residencial de Boruyed, tras un bombardeo en la madrugada del sábado. Según la Media Luna Roja iraní, los más afectados por los ataques son civiles. Desde ayer en la noche, los sionistas y el régimen americano han bombardeado 80 áreas residenciales, lugares donde vive gente. Nuestras escuelas, unas 600, han sido dañadas o destruidas. Lo que había comenzado el 28 de febrero como una serie de ataques limitados se ha convertido en un conflicto regional. Este mapa muestra los ataques el último mes. Los puntos naranja corresponden a Estados Unidos e Israel, los verdes a Irán y sus aliados. Israel ha afirmado que interceptó un misil procedente de Yemen. Estos misiles lanzados sobre Tel Aviv formaban parte del último contraataque de Irán. Al menos una persona ha muerto. Israel ha prometido intensificar sus ataques. Hemos advertido al régimen terrorista iraní que cese los ataques con misiles dirigidos a nuestra población civil. Pese a las advertencias, los ataques han continuado y, por lo tanto, nuestros ataques en Irán serán más intensos y se ampliarán a nuevos objetivos, donde el régimen fabrica armas contra la población civil israelí. Pagarán un precio muy alto y cada vez mayor por este crimen de guerra. Pero aunque los ataques continúan, Donald Trump dice que las negociaciones avanzan. Ahora mismo estamos negociando. Sería estupendo si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el estrecho de Trump, quiero decir, de Hormuz. Sin embargo, en Hormuz, Irán sigue ejerciendo un estricto control sobre el tráfico marítimo. Esto ha provocado un aumento de los precios mundiales del petróleo y por ahora no hay muchos indicios de que el conflicto termine. El ejército israelí mató este sábado a 3 periodistas libaneses en un ataque aéreo dirigido contra su vehículo cuando viajaban en el sur del Líbano. Israel justificó el ataque asegurando que uno de los fallecidos pertenecía a la inteligencia de Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado terrorista por la Unión Europea. Centenares de ciudadanos salieron a las calles de Beirut para protestar por el ataque que el presidente libanés Youssef Aoun calificó de crimen flagrante que vulnera todas las normas y tratados. Los periodistas libaneses trabajaban para el canal considerado cercano a Hezbollah, Al-Mayadin, y para el medio pro-iraní Al-Manar. En Estados Unidos, el movimiento No Kings, Sin Reyes, vuelve a sacar a la calle a centenares de miles de personas este sábado. Más de 3.300 concentraciones se registraron en todo el país para protestar contra la deriva autoritaria del presidente Donald Trump, la guerra en Irán y operativos migratorios de ICE. Es la tercera cita de este tipo desde el arranque del segundo periodo de Trump y se espera que se bata un nuevo récord. En octubre salieron a la calle 7 millones de personas. Las concentraciones tienen eco además en grandes ciudades europeas como Berlín, Madrid o París. Las manifestaciones se producen en la semana en que se publicó una encuesta de Fox News que revela que 59% de los estadounidenses reprueba la gestión de Trump. Y vamos a obtener más detalles del transcurso de estas manifestaciones con Benjamín Álvarez, corresponsal de DW en Washington y quien se encuentra cubriendo esta jornada en Dallas. ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto saludarte. ¿Cómo transcurre hasta ahora la jornada de protestas que, como decíamos, se espera en absolutamente todos los rincones del país? Así es, Javier, tú lo mencionabas, 3.300 concentraciones en el país, la tercera jornada de protesta. Aquí, por lo menos en Dallas, Texas, donde me encuentro en este momento, no se logró batir el número de asistentes que participó en esta manifestación. No a los Reyes en octubre del año pasado, pero se estima que alrededor de 1.000 personas participaron. Acá dieron una vuelta por el centro de Dallas, pero las grandes protestas se dieron en otras ciudades del país. Tendremos que ver si efectivamente los organizadores logran batir el récord desde la última vez que salieron millones de personas a las calles en octubre del año pasado. Benjamín, las protestas de No Kings eran también en aquel entonces sobre todo por el giro autoritario del país bajo Trump, pero el apoyo parece ahora provenir también de muchos otros motivos para estar descontentos con el presidente. ¿Cuáles son esos motivos y qué tanto pesa la guerra en Irán? Así es, los gritos que se escuchaban y las pancartas se les sumó
una nueva causa, la crítica, fuerte crítica a los ataques militares estadounidenses e israelíes en Irán. Muchos gritos de no a la guerra que se suman a los otros gritos, a las causas que vimos también en las protestas anteriores contra ICE, contra la policía migratoria, contra esta deriva autoritaria del presidente estadounidense que mencionabas ahí también. Pero esta división también es lo que vemos durante CPEC, durante esta conferencia conservadora que se realizó acá apenas 25-30 minutos de donde me encuentro en este preciso instante, y se ve esta división no solo dentro del Partido Republicano, sino también dentro de ese núcleo MAGA, donde algunos están a favor de estas medidas militares, a favor de estas operaciones que está llevando a cabo Estados Unidos con Israel, pero también varios de los asistentes y también de los que estuvieron en el escenario fuertemente críticos con esta acción militar que llevó también aquí en Estados Unidos un fuerte alza en los combustibles, que es algo que también siente el núcleo MAGA y que dicen que el presidente estadounidense está quebrando dos de sus promesas fundamentales de campaña: terminar con las guerras interminables de Estados Unidos y también de bajar los precios, que es algo que los estadounidenses no están viendo aún. La guerra en Irán parece unir a los dos bandos políticos existentes en Estados Unidos. Benjamín Álvarez Gruber con el reporte desde la ciudad de Dallas. Muchísimas gracias por tu cobertura, Benjamín. El gobierno venezolano retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, esto según anunciaron este sábado un grupo de funcionarios enviados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en visita oficial a Washington. Los edificios recuperados aún deberán ser rehabilitados para ponerlos en servicio. La reapertura de la embajada y de las sedes consulares beneficiaría especialmente a los casi 1 millón de migrantes venezolanos que viven en Estados Unidos. Desde la salida forzada de Nicolás Maduro del poder por parte de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas, la administración Trump y el gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde el año 2019. En Argentina concluye un largo litigio internacional con un veredicto favorable para el país suramericano. En 2012, durante el proceso de nacionalización de la petrolera YPF bajo el gobierno de Cristina Fernández, el Parlamento estipuló que el 51% de las acciones en manos de Repsol pasara al Estado argentino. En 2015, la inversora británica Burford Capital y la estadounidense Eaton Park impulsaron una demanda tras adquirir las acciones de dos sociedades en quiebra y exigieron compensaciones millonarias. En 2023, una jueza estadounidense falló un pago de compensación de $16.000 millones y más tarde ordenó que Argentina cediera a las empresas litigantes el 51% de la petrolera. En 2025, Argentina presentó su apelación y este viernes el Tribunal de Apelaciones de Nueva York falló a su favor, revocando así la sentencia y la suma inicial. Los dos veleros con ayuda humanitaria que desaparecieron en su ruta hacia Cuba fueron localizados y llegaron ya a la isla. Sus tripulantes están a salvo, así lo afirman los organizadores del convoy Nuestra América, al que ambos pertenecen. Las dos embarcaciones habían partido hacía una semana desde México con suministros médicos, comida, paneles solares y otros bienes para la necesitada población cubana. Desde enero, el presidente estadounidense Donald Trump impone a la isla un bloqueo petrolero de facto que ha agravado la crisis energética y económica del país. La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada a Cuba de combustible con fines humanitarios. Y antes de irnos, aquí en Alemania este fin de semana se celebra el centenario del traslado a Dessau de la Bauhaus, la escuela de arquitectura, diseño y arte revolucionaria más importante del siglo XX en el país. Hace 100 años, la escuela dejó la ciudad de Weimar y vivió en Dessau su etapa más influyente. En el marco de una serie de actos, este fin de semana fueron inauguradas dos de las grandes exposiciones conmemorativas. Una que se podría traducir con el nombre Vidrio, Hormigón y Metal, en la que se exploran los materiales que definieron a la Bauhaus, y otra que en español se podría titular Algas, Escombros y Dióxido de Carbono, en la que se proponen nuevas formas de diseño centradas en la sostenibilidad. Con esto ponemos punto final a esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en nuestro sitio en internet, la dirección como siempre dw.com, y seguirnos en redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.